liberales. En el video anterior vimos cómo Isabel Perón fue derrocada por Jorgito Videla, no este, sino este, un militar que ella había nombrado, pero quien lejos de armonizar el país, continuó aplicando las desastrosas políticas económicas peronistas que nos terminaron llevando esta vez hasta un conflicto bélico con Inglaterra. Esta serie de malas decisiones aceleró el regreso de la democracia al país, elecciones en las que ganó Ricardito Alfonsín, pero este señor de Tegobi siguió aplicando las típicas políticas peronistas de gasto público desenfrenado, que terminaron provocando la hiperinflación más alta de nuestra historia, por lo que terminó perdiendo las elecciones en 1989 y entregándole el bastón presidencial a Carlos Menem, significando esto el regreso del peronismo al poder. Así que sin más dilación veamos cómo sigue esta historia. Abrochémonos el cinturón para que no nos pare la policía caminera de Córdoba y viajemos en el tiempo. Arrastrando sus miedos, ni Saturno dijo a sus piedras girar. El 8 de julio de 1989 asumió la presidencia el único e inigualable Carlos Saúl Menem, un riojano con una personalidad carismática y atractiva, mediante la cual pudo construir poder político desde un pobre y pequeño pueblo llamado Anillaco, para posteriormente ser gobernador de su provincia y finalmente llegar a ser el máximo mandatario de Argentina. Como ministro de Economía, Menem decidió poner a su amigo de confianza Antonio Herman González, quien intentó combatir la hiperinflación heredada de Alfonsín aplicando las típicas técnicas peronistas de intervención estatal, la cual consistió en este caso en el conocido como Plan Bonex, que implicó la expropiación de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas argentinos para intercambiarlo por títulos de deuda pública con vencimiento a 10 años, para evitar así que estos ahorristas corrieran a refugiarse en el dólar. Por lo poco confiable que eran estos bonos y el ataque a la propiedad privada que significó esta medida, estos papelitos comenzaron cotizando al 30% de su valor, haciendo que los tenedores perdieran el 70% restantes de su liquidez. Ante la antipatía que implicó esta medida en la sociedad, el gobierno comenzó a introducir excepciones, las cuales estaban llenas de arbitrariedades y corrupción, obviamente, y que los ahorristas que pudieron obtenerlas corrieron para comprar verdes, provocando así un repunte de la inflación. Este regreso del aumento de los precios terminó haciendo que el ministro González renunciara y que su lugar fuera ocupado por un ministro que sería clave durante la nueva etapa peronistas. Con ustedes, Domingo Felipe Cavallo. Domingo Cavallo asumió el 1 de marzo de 1991 y decidió llevar a cabo un plan completamente opuesto a la doctrina peronista, la cual consistió en establecer una convertibilidad 1 a 1 del peso con el dólar, la apertura comercial irrestricta, privatizaciones y reformas estructurales pro mercado. De esta manera se logró terminar rápidamente con el flagelo de la inflación, llegando Argentina a registrar una de las tasas más bajas del mundo. Como el rebote económico fue muy alto, Carlitos aprovechó para reformar la Constitución argentina y así poder presentarse a su reelección en 1995, las cuales ganó caminando con el 48% de los votos, logrando así un gran respaldo popular para continuar con este experimento peroliberal. Bajo el nuevo mandato de Menem se intensificaron las medidas pro mercado, pero con el tiempo se fue desgastando la relación con Domingo Cavallo, a quien no le gustaba gastar, y cuando la economía dejó de crecer en 1996, lo fletaron. El Ministerio de Economía fue ocupado por Roque Fernández, quien volvería a la práctica peronista de darle rosca al gasto público, haciendo que las empresas del país no pudieran competir contra las importaciones por sus elevados costos nacionales. El despido de Cavallo marcaría el punto de inflexión para el nuevo gobierno peronista,
ya que al turco Menem se le sumaron varios escándalos de corrupción, como la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que llevaría a que en 1995 ocurriera una accidental explosión en una fábrica de armamento militar en la ciudad de Río Tercero de la provincia de Córdoba, donde las malas lenguas dicen que fue para ocultar pruebas, pero nosotros jamás dudaríamos de la moral de un político. Mi padre, mírame fijamente. Si te ríes, estás mintiendo. Y así llegaron las elecciones de 1999, donde el peronismo vivía una fuerte interna, ya que Menem quiso que se le permitiera una tercera reelección, pero no consiguió ni siquiera el apoyo de su camarada polentero Eduardo Duhalde, presentándose este por el PJ. Por el lado de la oposición, los radicales fueron con Fernando de la Rúa, pero para poder ganar estos comicios tomaron una decisión que luego les costaría muy caro. Se unieron con otro partido que agrupaba varias facciones de centro izquierda llamado Frente País Solidario, más conocido como FREPASO, del cual surgió el candidato a vicepresidente Chacho Álvarez, quien había abandonado el Partido Justicialista por diferencias con Menem, o sea, lo zurdo inviable que tenés que ser para irte del peronismo. De esta manera surgió un nuevo partido que se conoció como la Alianza. De la Rúa había prometido en campaña que mantendría la convertibilidad, la cual tenía un amplio apoyo social, y a pesar de las diferencias que existían dentro de esta alianza sobre cuánto iban a robar, propusieron un plan de gobierno bastante detallado. La alianza comenzó así ganando las elecciones legislativas de 1997 y en el 99 ganaron la presidencia cómodamente sacándole 10 puntos de ventaja al peronismo. Pero no creamos que esto significaría el fin de este movimiento, para nada, sino que sería la catapulta para que vuelvan con toda la furia a seguirnos polenteando la vida. ¡Ya basta, Freezer! Al comenzar su mandato, De la Rúa se encontró con un panorama totalmente sombrío debido a la fuerte recesión económica que atravesaba el país, constituida por una moneda que estaba artificialmente apreciada, un contexto internacional que no era favorable y una elevada desocupación en el país, producto de la desindustrialización que se había generado durante la década del 90. De la Rúa decidió designar como ministro de Economía a José Luis Machinea, quien intentó recuperar la confianza externa para así evitar el default de la deuda heredada. Pero la crisis no estaba solo presente en el frente económico, sino también en el político, ya que rápidamente se comenzaron a manifestar las diferencias dentro de la coalición gobernante, como denuncias de sobornos a senadores para que se aprobara una reforma laboral. Como De la Rúa se negó a investigar este escándalo, el vicepresidente Chacho Álvarez decidió renunciar el 6 de octubre del 2000. Ay, no. Algo me dice que esto va a terminar mal. No sé por qué. Esta inestabilidad política inmediatamente se trasladó al campo económico, ya que si bien Maquinea había logrado convencer a una calificadora de riesgo para que no le bajen puntos a Argentina, la renuncia del vicepresidente provocó que el riesgo país aumentara 300 puntos en un mes. Así fue que el 5 de marzo de 2001, Maquinea también renunció y en su lugar asumió el liberal Ricardo López Murphy, quien anunció que la única solución posible era hacer un drástico ajuste fiscal, siendo estas las peores palabras que le puedes decir a un político, por lo que rápidamente fue arrojado por la ventana y su lugar fue ocupado nuevamente por Domingo Cavallo. Esta decisión no cayó para nada bien entre los radicales, por lo que también estos renunciaron a la alianza, dejando al presidente aún más aislado. El 30 de octubre de 2001 ocurrieron las elecciones legislativas, donde el oficialismo obtuvo tan solo el 16% de los votos, mientras que el peronismo el 26% y los votos nulos el 22%, permitiendo así que los polenteros se acercaran nuevamente al poder. El Fénix, una criatura legendaria mitológica, es el símbolo máximo de la vida, muerte y renacimiento. Las elecciones legislativas del 2001 dejaron un gran vacío institucional y político en el país, por lo que Alfonsín, junto con Duhalde,
comenzaron a organizar un golpe interno para sacar al presidente. En cuanto a la economía, el 1 de diciembre de 2001, Cavallo anunció una medida económica que no haría más que acelerar el fin del mandato de la Rúa, el conocido como Corralito, el cual consistió en poner un límite a la extracción de efectivo de los bancos de $250 mensuales, lo que provocó un enorme fastidio y pánico en la población. El 6 de diciembre, el FMI decide cerrar el flujo de dólares para Argentina, y a mediados de diciembre, fogoneados por el peronismo, se desata una ola de saqueos y protestas por todo el país. El 19 de diciembre, de la Rúa, sobrepasado por la situación, decidió declarar el estado de sitio, que no hizo más que agravar el problema, ya que la policía comenzó a reprimir a la gente, dejando un saldo de 39 muertos y miles de heridos. El 20 de diciembre, de la Rúa da un último manotazo de ahogado, convocando a la oposición para intentar tener una mínima gobernabilidad, pero le clavaron el visto en WhatsApp, por lo que decidió tirar la toalla y renunciar, dando fin al último gobierno radical que tuvo el país con la famosa imagen del helicóptero, la cual es usada por los peronchos hasta hoy para intentar derrocar a aquellos presidentes que no son de su partido. Ah, bueno, adiós, Master. A partir de la renuncia de la Rúa, se sucedieron 3 jefes de Estado en tan solo 13 días: Puerta, Rodríguez Sá y Caamaño. El 23 de diciembre se anunció la suspensión del pago de la deuda y la extensión del feriado bancario hasta el 2 de enero, día en el que el Congreso eligió como presidente a Eduardo Duhalde, quien gobernó hasta las elecciones de octubre de ese año. El mecanismo que se usó para salir de aquella crisis económica fue reducir el gasto público para que pudiera florecer el sector privado. ¡Ah! Se la creyeron. Se acudió a una brutal devaluación, con un dólar que triplicó su valor en un par de meses. El alto desempleo y la recesión, sumada a las retenciones a las exportaciones y al congelamiento de tarifas de servicios públicos, conformaron una nueva estructura de precios relativos, que redujo la expansión inflacionaria a costa de destruir el salario real de los trabajadores. La reducción de los costos laborales permitió reactivar la economía, ya que se desincentivaron las importaciones y aumentaron las exportaciones, mejorando la balanza comercial del Estado. También se disminuyeron gastos, retrasaron pagos y pisaron los salarios públicos. Pero lo que más empujó la recuperación económica fue algo que después se convirtió en una maldición para que pudiera volver el populismo al país: el alza de los precios de los commodities, que comenzó en 2002 y continuaría en los años siguientes, constituida principalmente por la demanda china de la soja. El 27 de enero de 2003 se decide llamar a elecciones, a la que se presentan una amplia variedad de partidos políticos que intentaron captar el voto de una población que gritaba que se vayan todos. Los candidatos que se destacaron fueron los siguientes, con precaución que les puede dar náuseas. El peronismo, que presentó 3 candidatos: el expresidente Menem, el gobernador de la provincia de San Luis, Rodolfo Rodríguez Sá, y el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. La UCR no pudo construir unidad y se presentó Leopoldo Moro bajo este sello. Por la centroizquierda se presentó Elisa Carrió y como representante de la derecha, López Murphy. En esta elección, la fórmula de Menem alcanzó apenas el 24% de votos y la de Kirchner-Scioli el 22%, por lo que la segunda vuelta se disputaría entre 2 peronistas que defendían 2 modelos polenteros opuestos. Solo con este partido puede pasar esto. Por un lado, el menemismo, que representaba el conocido como proyecto neoliberal, mediante el cual se había llevado adelante una modernización del Estado, una apertura irrestricta de la economía y la privatización de empresas estatales, con una moneda estable a través de la convertibilidad. Pero este peronismo, fiel a su doctrina, no redujo el gasto público, lo que desembocó, como vimos, en la crisis del 2001 y una elevada cifra de pobreza y desocupación, resultados que posteriormente se utilizarían para atacar las ideas liberales. Por otro lado, el kirchnerismo se presentó como la cara opuesta a aquel peronismo ultracapitalista, pero sin dar muchos detalles. Como las encuestas pronosticaban una derrota de Menem, este terminó bajando su candidatura, cediéndole la victoria al kirchnerismo.
por lo que en el país comenzaría una nueva era del peronismo que se uniría a la ola del socialismo del siglo XXI con el conocido como Foro de San Pablo. ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el surdaje, o sea, lo zurdo. De esta manera llegamos al gobierno kirchnerista, donde Néstor gobernó un periodo del 2003 al 2007 y su esposa Cristina 2007 a 2015. Al comenzar su gobierno, Néstor se encontró con un viento de cola favorable gracias a que Duhalde había hecho todo el trabajo sucio para equilibrar las cuentas públicas, a lo que rápidamente comenzaron a entrar divisas por el aumento del precio de las commodities, situación que el matrimonio sureño aprovecharía para llevar a cabo sus ideas izquierdistas y arruinarlo todo, pero no nos adelantemos. Durante sus mandatos, tanto Néstor como Cristina se dedicaron a utilizar el Estado para avanzar sobre la economía y así favorecer a sus amigos con montañas de licitaciones y concesiones públicas. Desde lo discursivo, se aplicó una épica donde ellos eran los buenos contra enemigos que estaban constituidos por las grandes corporaciones y los medios de comunicación audiovisuales, como Clarín, a lo que se fue sumando la iglesia, los empresarios y el campo, a quienes se los calificaba como los antipueblo. ¡Tú! ¡Vamos a pelear! Todo gobierno peronista, el kirchnerismo aplicó un enorme gasto público para contentar a las masas, pero a la 10ª potencia, superando todos los récords polenteros. Para poder financiarlo, una vez finalizado el boom de las commodities, acudieron primero a la deuda externa, pagando desorbitantes tasas de interés al chavismo, luego una elevada tasa tributaria que convirtió a Argentina en uno de los países con la mayor carga fiscal del mundo, lo que hizo florecer la economía informal, llegando esta a ocupar un 50% del PBI. También los pingüinos del sur acudieron a estatizar una gran cantidad de empresas privadas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino e YPF, las cuales irónicamente habían aprobado durante la época menemista para privatizarlas. Las estatizaron para poder vaciar sus cajas y así financiar su populismo. En el caso particular de YPF, como cotizaba en bolsa, produjo que se generara un juicio millonario que estamos pagando hasta el día de hoy. Y una vez que estos ingresos se hicieron insuficientes, a que no adivinan a qué tercer mecanismo recurrieron. ¡Correcto! Cuando la inflación comenzó a hacerse muy alta, la pareja presidencial intentó doblegarla con prácticas muy polémicas, como modificar las cifras a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que privó al país de cifras confiables para medir la inflación y la pobreza. No, lávate la vergüenza, Stan, lávate la vergüenza. ¿Y en qué gastaban tanto?, se estarán preguntando. Bueno, para lograr los votos de la población, los pingüinos crearon una enorme cantidad de planes sociales como el Progresar, Conectar Igualdad y la Asignación Universal por Hijo, sin exigir ninguna contraprestación a cambio, destruyendo así la cultura del trabajo y fomentando la vagancia y la delincuencia a través de la conocida como doctrina Zaffaroni, un juez que llegó a decir que los malhechores no podían ser juzgados por sus actos. Otro enorme desastre que produjeron los Kirchner fue estatizar la caja de aporte de las jubilaciones, las AFJP, para adherir así a millones de personas que nunca habían aportado y ganar su voto, a costa de quebrar en el futuro el sistema de pensiones. Pero la mayor fuente de votantes del kirchnerismo se concentró en los jóvenes, a quienes se les permitió votar a partir de los 16 años, creando para cooptarlos una organización militante llamada La Cámpora, en honor al expresidente que le cuidó la presidencia a Perón, como vimos anteriormente. ¿Qué desgracia es esta? Oh, no puedo creerlo. Pero revisa si trae dinero. Para cualquiera que hubiera conocido el matrimonio pingüinero antes de su llegada a la presidencia, no le hubiera sorprendido para nada las políticas que aplicaron, ya que pusieron en práctica el mismo modelo de concentración de poder y persecución a las disidencias que habían utilizado en Santa Cruz. Los ministros del gobierno nacional se convirtieron en simples secanucas de los mandatarios, cumpliendo todo lo que estos les solicitaban sin chistar, pero obviamente llenándose los bolsillos durante el proceso, como los señores Jaime y Devido. En el poder legislativo, el kirchnerismo gozó siempre de una mayoría parlamentaria,
y por ello el Congreso llegó a convertirse en una simple escribanía que aprobaba sin chistar todas las solicitudes del matrimonio. Los organismos estatales que debían controlar el poder ejecutivo fueron prácticamente neutralizados y solo la justicia y el periodismo permanecieron como barreras al abuso de poder y la corrupción. La política exterior fue muy variada. Al comienzo se tuvo una buena relación con Estados Unidos, pero con el tiempo se comenzó a privilegiar el discurso latinoamericanista, adhiriéndose a las ideas socialistas de Hugo Chávez y Fidel Castro, lo que llevó a estrechar los vínculos ahora con Rusia y China. Esto está mal, esto está mal. Les encanta hacer todo mal, todo lo hacen mal, les encanta hacer las cosas mal, todo mal. Durante los 12 años que estuvieron en el poder estos populistas, fueron ocurriendo distintos eventos que comenzaron a desgastar la conocida como década ganada. Al llegar las elecciones de 2007, a Néstor le pareció más estratégico turnarse el poder con su esposa por un mandato cada uno. Decisión acertada porque la jefa se impuso con el 45% de los votos. Inmediatamente después se produce el primer signo de desgaste del gobierno, cuando en el 2008 intentaron financiar el gasto público con mayores impuestos al campo, el principal sector exportador de la Argentina, lo que produjo una enorme huelga de los chacareros y casi termina en una guerra civil. Por suerte el Congreso pudo frenar este aumento. El gobierno pagaría este error perdiendo las elecciones legislativas del 2009, lo que permitió sentir un fin del kirchnerismo, pero Cristina tuvo tanta suerte que en el 2010 Néstor se fue con Lucifer, provocando que Maléfica logre ganar la reelección en el 2011 con el 54% de los votos. Sin embargo, inmediatamente comenzado el segundo mandato de Cristina, comenzaron a conocerse enormes escándalos de corrupción. Uno de ellos fue el procesamiento en 2 causas de su vicepresidente Amado Vudú, por las que terminaría encarcelado. Luego ocurrió otro escándalo que tuvo un alto impacto político y mediático a nivel nacional e internacional: la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien era el investigador del atentado a la Asociación Mutual Israelí-Argentina, OAMIA, de 1994, e impulsor de la investigación sobre el memorándum de entendimiento que realizó Cristina con Irán, el país culpable de dicho ataque. Finalmente, llegamos al 2015, donde a Cristina le hubiera gustado ir por un tercer mandato, para lo que iba a necesitar reformar la Constitución Nacional. Pero para este momento el cansancio de la población ya era muy alto, porque había una economía sin crecimiento ni mayores empleos, falta de inversiones, servicios públicos deficientes, embargos en tribunales internacionales, inflación de 2 dígitos y hasta un cepo al dólar. Así que, ¿cómo creen que le puede haber ido a este gobierno en las elecciones? Bueno, se los cuento en el último capítulo de esta saga polentera. ¡Los espero! Para eso te pagamos. ¡Inútil! Bueno, almas liberales, espero que les haya gustado el vídeo. Por favor, dejen su like para que pueda seguir creciendo. Si les interesa, en la descripción les dejo un link para que puedan comprar estos muñecos artesanales de calidad alemana a precio chino. Llegamos al Virreinato del Río de la Plata, a las Provincias Unidas del Río de la Plata y ahora incorporamos a unitarios y federales. Así que sin más... I beg your pardon. Fired.